lindo, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, nos movemos para acá, para la compu. A su nombre. Gloria. Qué lindo, gloria a Dios. Bien, amados, vamos a comenzar rápidamente con Romanos capítulo 3, ya que hemos, ¿verdad?, orado y presentado esta clase bíblica al Señor. Así que primero, como siempre hacemos, vamos a dar un resumen corto de lo que fue el capítulo 2 de Romanos para así poder conectarnos, ¿verdad? Y también decirles que en ese primer capítulo, en esa introducción de la carta, en esa presentación de Pablo, resumiendo, Pablo dice, la gente sabe lo bueno, pero no lo quiere hacer, ¿verdad? Por lo tanto, no tendrán excusa, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Su nombre, gloria. Entonces, en ese capítulo 2, Pablo, ¿verdad?, dice que si señalas a un pecador y tú también haces lo mismo, o sea que tú también andas pecando, ese juicio merecido a ese pecador también lo vamos a tener nosotros por pecadores también. O sea que no importa que estemos en la silla de juez, si también cometemos pecado, Pablo está enseñando que también recibiremos el castigo de parte del Señor, ¿ok? También él mencionó, ¿verdad?, en el capítulo 2, que la misericordia y la paciencia de Dios es para que el hombre se arrepienta. No es para pasarle la mano, en otras palabras. Es para que el hombre se arrepienta. Por eso es que él tiene paciencia. Esa paciencia es gracias a su misericordia. Es que él quiere darnos oportunidad para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados, pero también Pablo dijo que si seguimos pecando, estamos amontonando ira. Mira lo que estamos amontonando, ira, para el día del justo juicio de Dios, en el cual Él pagará a cada cual según fuera su obra, o sea, según los pecados cometidos. Y no tan solo para los judíos, sino que también para los gentiles, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Y Pablo también mencionó que los que tienen la ley escrita, o sea, la letra, serán juzgados por esa ley. Y los que no la tienen escrita, pero la tienen en el corazón, amén, porque sabemos que de alguna manera habló Dios a los hombres. Sabemos que Él habló audiblemente y el hombre sabía que era lo que Dios quería. Desde un principio, eso se sabe. O sea, los antiguos tenían la ley no en un libro, sino que la tenían en el corazón, porque ya la habían escuchado, ya Dios lo había dicho. Amén. Dios lo dijo a los primeros hombres y eso fue de boca en boca, lo que Dios había dicho. Y por eso es que Pablo está diciendo que los que tienen la ley escrita, por esa ley van a ser juzgados. ¿Va viendo? Por esa ley van a ser juzgados. Amén. Y los que no la tienen escrita, pero que sí la tienen en el corazón, serán juzgados por esa ley escrita en el corazón. Amén. Y también, ¿verdad? Y quiero mencionar también, recuerden que cuando Dios creó al hombre, ellos conocían que Dios había hablado, como les dije, y lo podemos ver con Enoc. Lo podemos ver con Noé, con Job, con Abraham y con muchos hombres que antes de Israel fueron temerosos de Dios. Amén. Y también Pablo menciona que los justos no son los que oyen la ley, sino los que la practican. ¿Va viendo? Los justos, y esto no son palabras de la pastora Loida Olmeda, estos son palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que los justos no son los que ¿qué? Los que oyen la ley, sino los que la practican. Valga repetir por aquellos, ¿verdad?, que hoy quizás nos están viendo por primera vez, por los que quizás no han visto estudios anteriores, que la Torá consiste en ley moral,
ley ceremonial y una ley judicial, donde estaban, en esa ley judicial estaban los decretos, amén, cómo eran juzgados según ese pacto que Dios hizo con Israel. Pero también estaba su ley moral, o sea, la ley que Dios quiere que todo hombre, que todo ser humano obedezca. Aleluya. Así que Pablo dijo, el día en que Dios juzgue al mundo a través de Jesús, aquellos que no recibieron la ley escrita, como la recibió Israel, ¿verdad? La conciencia los acusará, su propio razonamiento los defenderá. Por el hecho indudable de que Dios dio su ley desde el principio y la humanidad la conocía. Conocía quién era Dios y cómo se tenían que conducir para poder llamarse temerosos y obedientes a Dios. Eso está en la historia y no lo podemos arrancar del libro sagrado de ninguna manera. Pablo reprende la hipocresía religiosa de los judíos. Amén. Porque aunque esta carta, amados, está siendo escrita a los romanos, ¿verdad? A la iglesia de Roma, lo que sucede es que los judíos que se habían convertido, ese era el problema de la iglesia primitiva, querían que los gentiles guardaran, ¿verdad? Ciertos preceptos de la ley ceremonial, como lo era la circuncisión, que aparte de estar dentro de la ley ceremonial, también era señal del pacto entre Dios y Abraham y la descendencia de Abraham. Va viendo, era una señal. Y esa ordenanza de la circuncisión también se añadió a la ley escrita. Amén. Se añadió a la ley escrita. Eso es para que ustedes vean. Y por eso era que los judíos cristianos querían como que imponerle a los gentiles que se circuncidaran. Pero realmente la circuncisión, aleluya, no sirve para nada para efectos de la salvación. Y esa es la situación que tiene Pablo. Y no tan solo le escribió a la iglesia de Roma, sino que le escribió también a la iglesia que estaba en Galacia con el mismo tema. La circuncisión nada es. La circuncisión nada es, porque son parte de una obra ceremonial. Y también era parte de la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y su descendencia. Para que podamos entender esta parte, ¿verdad? Y Pablo por eso está diciendo, los judíos, mira, son hipócritas. ¿Por qué? Mira cómo les dice, mira cómo él escribe. Dice, tú que te jactas, y está en el versículo 23 del capítulo 2 de Romanos. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, que tú te jactas de que, no, nosotros recibimos la ley escrita. Pero ¿qué pasa? Aunque se circunciden, ellos estaban cometiendo infracción de la ley de Dios. Porque dentro de la Torah están los mandamientos de Dios, que no han sido quitados. Por siempre han sido para la humanidad. Y es lo que Dios espera, que todos obedezcan, todos. ¿Ok? Pablo dice, están hablando mal de nosotros, o sea, de nosotros los judíos, porque ustedes por fuera están limpios, o sea, por fuera tienen la señal de pueblo de Dios por la circuncisión, pero su corazón está lleno de corrupción porque desobedecen los mandamientos, o sea, desobedecen la ley de Dios, la desobedecen y Pablo dice, lo están haciendo mal. No importa que estén circuncidados. Y también yo quisiera hacer un paréntesis para decirle algo que yo entiendo que tampoco se nos debe olvidar, porque como que se nos escapa y pensamos que la ley que Dios dio a los judíos, ¿verdad? La ley escrita que Dios dio a los judíos era tan solamente, exclusivamente para ellos, pero realmente no era así. Todo extranjero que quisiera, que quería ser pueblo de Dios, tenía que cumplir la ley que Dios había dado a los judíos. Si querían ser del pueblo de Dios, lo tenían que ser así, porque ese fue el acuerdo que Dios hizo con Israel. Amén. Fue el trato que Dios hizo con Israel, y todo aquel que quisiera ser parte de ese pueblo tenía que cumplirla. Ok. Entonces, Pablo dice que la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Va viendo? Y termina diciendo en ese capítulo 2, en el versículo 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esto concuerda con lo que Dios había dicho, ¿verdad que sí? Por boca de Jeremías. Jeremías, ¿verdad?, escribió palabra de Dios y dijo, esto es lo nuevo que voy a hacer con la casa de Israel. Pondré mi ley en el corazón. Amén. En el corazón, en la mente la voy a escribir. Y en eso consiste el nuevo pacto, en que Dios a través de su espíritu ponga su ley moral en nuestro corazón. Ahora vamos, ya teniendo este resumen del capítulo 2, vamos a pasar entonces a el capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3. Gloria a Dios. Déjame quitar esto por aquí y ponerlo por acá. Acá. Ok, aquí estamos. Vamos para el capítulo 3. Ok, la Biblia abierta. ¿Cuántos tienen la Biblia abierta por ahí? Gloria a Dios. Ok. El capítulo 3 de Romanos comienza leyendo, comienza y leemos así. ¿Qué ventaja? ¿Verdad? Y la palabra que se está usando por ventaja es perizos, que es superior, preeminencia. O sea, ¿qué preeminencia, qué superioridad tiene pues el judío? Esa es la pregunta que hace Pablo en esta carta. ¿Qué superioridad, qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. Mira cómo dice Pablo, mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada, o sea, se les encomendó la palabra de Dios. O sea que cuando el mundo, las naciones que ya estaban establecidas en el mundo, se olvidaron de Dios, se olvidaron de los mandamientos de Dios, se olvidaron de todo lo que Dios había pronunciado a los primeros hombres. Dios decidió escoger, que ya lo tenía previsto. O sea, Él desde antes de la fundación del mundo eligió a los hijos de Jacob. Dios escogió a esta nación, ¿para qué? Para entregarles la revelación de Él, la que el hombre olvidó. Así que, y el versículo 3 dice, pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos. Y mira cómo dice, si algunos, no todos, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Me va siguiendo con el libro? Capítulo 3 de Romanos. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Pastora, ¿qué es esto? No entendí. De repente como que Pablo está mencionando algo que no recuerdo. ¿Dónde están esas palabras? Pues déjeme decirle algo. Esas palabras que Pablo acaba de mencionar, las dijo David. Las dijo David cuando él había pecado contra Dios. Y se encuentra en el Salmo 51:4. Cuando dijo David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que David era un pecador y que Dios era justo, que él estaba recibiendo el castigo que merecía. ¿Me va entendiendo? Y es lo que está pasando aquí, lo que está diciendo Pablo aquí. Mira, si los judíos, algunos de ellos, no han creído, han sido incrédulos, le han fallado a Dios. Amén. Ignoran la ley de Dios, se circuncidan, pero son infractores de la ley, infringen la ley. Dios sigue siendo fiel. Él es justo, amén. Los pecadores son ellos. La ley de Dios es perfecta, es justa y por ella nos van a juzgar a todos. ¿Sabías que toda la humanidad, todos los que han nacido en el planeta Tierra serán juzgados por la ley de Dios?
porque es que no hay otra ley. La ley de Dios es perfecta. Por esa ley seremos todos juzgados, todos. Por eso es menester que nosotros como amadores de Dios sigamos la ley de Dios sencilla. Es sencilla. La ley de Dios es sencilla. Gloria al Señor. Así que continuamos leyendo versículos del 5 al 11. Mire cómo dice. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Va viendo que es el mismo hilo, el mismo tema. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dijo Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, yo estoy haciendo lo malo. Si yo estoy haciendo lo malo y Dios me castiga por eso, es porque yo soy un pecador. Amén. Y si esto, vamos a seguir leyendo para explicarle algo más adelante. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, está diciendo Pablo, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, Pablo está haciendo preguntas para reflexionar, para que todos reflexionemos. Lo voy a decir de otra manera. ¿Será injusto el castigo que Dios me impone si yo, aleluya, estoy haciendo lo malo? Y por eso la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios es exaltada. ¿Ah? Y esto, ¿verdad? Por el hecho de que por mi pecado se da a conocer la misericordia de Dios, ¿verdad? Pablo dice que la gente estaba siendo castigada por Dios justamente. Justamente. Entonces, fíjense que esa gente que estaba siendo castigada por Dios comenzaron a calumniar a Pablo, a ellos, a los que predican el evangelio. Porque mira cómo dice, entre paréntesis, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa. La condenación para el que infringe la ley es justa. El que peca recibirá castigo. Lo ha recibido desde la antigüedad, lo seguirá recibiendo siempre, siempre. Lo que Dios abolió es que ya Él abolió el decreto de muerte que había en la ley de Moisés. Y esto no quiere decir que Dios no va a castigar a los que cometen pecado. Esto lo que quiere decir es que nosotros no vamos a tomar la ira, el castigo en nuestra mano. Que si alguien peca de adulterio, nosotros no lo vamos a matar. Que si alguien peca porque deshonra a los padres, nosotros no lo vamos a matar. Que si alguien peca deshonrando el día santo de Dios, nosotros no lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque de esa ley que decía que había que matar a esa gente, Jesús abolió el decreto de muerte. Ya no va a morir por manos de hombre aquel que peca, sino que la justicia Dios la tomará al final de los tiempos en su mano. Gloria a Dios. Así que Pablo dice que la gente que estaba siendo castigada por Dios justamente lo estaban calumniando, ¿verdad? Repitiendo, diciendo falsamente que el mensaje de Pablo es: hagan lo malo para que vengan cosas buenas, hagan lo malo para que vengan bienes. Pero realmente eso no era así. Finalmente hace la pregunta como si la iglesia de Roma se la hiciera. ¿Somos nosotros mejores que ellos? No. Tanto judíos como gentiles son pecadores porque nadie quiere buscar a Dios. O sea que no tan solo los judíos están cometiendo pecado, sino que también los gentiles están cometiendo pecado. Todos. Ok. Versículos del 11 al 18. Seguimos leyendo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una.
se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, Pablo aquí está diciendo la condición tanto de los judíos como de los gentiles. O sea, aquí todos han pecado. Todos infringen la ley. Todos la infringen. Seguimos leyendo versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire bien, para no confundirnos. Lo que la ley dice a esos que tienen la letra de la ley es para que no tengan nada que decir y queden bajo el juicio de Dios. Ya que, ¿por qué? Que por las obras de la ley nadie será justificado, porque la ley para lo que sirve es para hacernos saber que estamos mal delante de Dios. Para eso sirve la ley. Y todavía la ley nos dice eso. Si nosotros venimos a nuestro tiempo, vamos a poner una ley simple, un ejemplo simple. ¿Qué dice la ley? Que no te puedes comer la luz roja. Va viendo, la ley dice, no te comas la luz roja. Es como, vamos a pasarlo a los 10 mandamientos. No matarás. Va viendo, esa es la ley de Dios. No matarás. Y todos los 10 mandamientos es la ley de Dios. En la ley nuestra acá de los hombres, por ponerle algo fácil, no te comas la luz roja. Y también nuestra ley acá de terrenal dice que no mates, ¿verdad? Porque todo eso se arrastra desde los principios de la ley de Dios. No mates, no adulteres, aunque los gobiernos quieren cambiar aún lo del adulterio. Y quieren cambiar porque el hombre siempre ha tratado de cambiar la ley de Dios. Desde siempre el hombre quiere cambiar la ley de Dios, pero no lo va a lograr. Porque hay gente que se va a sentar y va a estudiar y va a saber que la ley de Dios se respeta. Se respeta. ¿Por qué? Porque por esa ley nosotros conocemos lo que es pecado. Para no hacerlo. Ahora, las obras de la ley no nos justifican. Va viendo, es lo que Pablo está explicando. Es lo que Pablo está explicando una y otra vez en sus cartas. Aún en la carta de Gálatas, aquí los romanos, es lo que él explica. La ley, las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Que no mienta. ¿Ah? Que no adulte. No son las obras de la ley. Eso es lo que dice Dios, que no lo haga. Pero las obras de la ley para ser justificado eran un sinnúmero de rituales, de ceremonias, entre ellas sacrificio de animales. Esas son las obras que justificaban bajo el antiguo pacto. Y te voy a decir una cosa, y esto no es de Israel, porque conocemos por la historia que la gente antes de Israel sacrificaban para perdón de pecado. O sea, no sabemos porque la Biblia no lo dice todo, pero hay unas pistas, hay unas señales, amados, que nos indican cómo es que Dios ha operado en el mundo que creó. Y aquí estamos viendo la evidencia del mismo apóstol Pablo que lo está diciendo. O sea, la ley para lo que sirve es para decirme qué es lo que yo no puedo hacer. Y eso no ha cambiado. La ley de Dios nos dice qué no podemos hacer y cómo lo debemos adorar. Eso no ha cambiado ni cambiará jamás hasta que el cielo y la tierra existan. Seguimos para el versículo 21, del 21 al 26. Mira cómo dice la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Perdón. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, o sea, Dios, de que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Está viendo? O sea, que aparte de la ley, dice el apóstol Pablo, o sea, aparte, y aquí está usando, ¿verdad? Joris, aparte, joris, o sea, separadamente, aparte de la ley que te dice lo que es malo y que todavía es malo, lo que dice la ley que es malo, todavía es malo. O sea, ¿quién se manifestó? Está diciendo Pablo. ¿Quién se manifestó? Cristo. ¿Y por quién fue anunciada? ¿Ah? ¿Quién habló de Cristo? La ley y los profetas hablaron de Cristo. Ajá. ¿Y qué habla? ¿Ah? Que ya la justificación no será por las obras de la ley. Pero ¿cuál ley, hermano? ¿Cuál parte de la ley? Iglesia, la ley ceremonial. No los 10 mandamientos. La ley, no que tú no eres justificado porque cumpla los 10 mandamientos. No. Es que se ha ignorado la verdad sobre el concepto de pecado y de justificación por Cristo. No nos enseñaron correctamente y se ha arrastrado por siglos este error teológico. Las obras de la ley no te justifican, pero los mandamientos los tienes que seguir. ¿Por qué? Porque si los violas ya no eres justificado. ¿Va viendo? No vas a ser justificado porque vas a violar la ley de Dios. Recuerde lo que Pablo dijo: si te circuncidas, o sea, si haces una obra ceremonial, pero violas la ley, eres un transgresor. Dios no te va a tomar por justificado porque volviste a pecar. Volviste a hacer lo malo. Vino Jesús, con su sangre te perdonó y tú vuelves a hacer lo malo. El que practica el pecado, o sea, el que practica la infracción de la ley, no se salva. No porque lo dice Eloy Olmeda, es porque la Biblia lo dice. Y yo sería una mentirosa si yo, después de haber conocido este libro, yo le digo: ay, tú no serás justificado por obras. No. Por las obras de la ley ceremonial no serás justificado, porque ahora Cristo, el Cordero que derramó sangre, es quien te justifica. Y todavía si peca, Él es el que te va a justificar. ¿Va viendo? ¿Va entendiendo? Si pecas, Cristo te justifica. Si caes de la gracia, Cristo te justifica. ¿Y cómo tú caes de la gracia? Si transgredes la ley de Dios. Eso es, hermano, elemental. Y está escrito ahí sin que tengas que rebuscar tanta cosa. Es simplemente que hay que sentarse a leer la Escritura. Lo que nosotros nos está faltando, que la iglesia se siente a leer la Biblia. La iglesia tiene que leer la Biblia y le tiene que pedir al Espíritu Santo que le guíe, porque si no, no va a poder, aleluya, entender la Escritura de Dios. Mire, para darle un ejemplo de lo que era parte de una ley ceremonial, Mire, hermano, lo que ellos tenían que hacer para purificar el agua. Para que usted vaya viendo. Para purificar el agua, que esto era un ritual de purificación, que ya esto no sirve para nada. ¿Por qué? Porque en Cristo le puso fin a la ley ceremonial. No a los mandamientos de Dios. Eso realmente es una equivocación bien grande. Mire lo que dice Números capítulo 19. Versículos del 1 al 10. Estas eran las reglas para la purificación ritual, la ceremonia de purificar un agua. Miren lo que tenían que hacer.
Eso era antes. El Señor se dirigió a Moisés y Aarón y les dijo: yo el Señor doy esta orden. Di a los israelitas que te traigan una vaca de pelo rojizo, que no tenga ningún defecto y a la que nunca antes le hayan puesto el yugo. Ustedes se la entregarán al sacerdote Eleazar y él la sacará fuera del campamento y ordenará que la maten en su presencia. El sacerdote Eleazar tomará con el dedo un poco de sangre y rociará con ella 7 veces hacia la tienda del encuentro. Luego quemarán la vaca en su presencia y quemarán también el cuerpo, la carne, la sangre y el estiércol. El sacerdote tomará enseguida madera de cedro, una ramita de hisopo y tela roja, y lo echará todo al fuego en que se quema la vaca. Luego lavará su ropa y se lavará a sí mismo con agua, y después podrá entrar en el campamento, aunque quedará ritualmente impuro hasta la tarde. En cuanto al hombre que quemó la vaca, lavará también su ropa y se lavará a sí mismo con agua y quedará ritualmente impuro hasta la tarde. Otro hombre que esté ritualmente puro recogerá la ceniza de la vaca y la pondrá en un lugar puro fuera del campamento. Esa ceniza la utilizará el pueblo de Israel para preparar el agua. Parece aquí que no veo una parte. Para preparar el agua, denme un momentito. Ok, de purificación. Todo esto es un sacrificio por el pecado. El que recogió la ceniza lavará su ropa y quedará ritualmente impuro hasta la tarde. Esta es una ley permanente que vale tanto para ustedes, los israelitas, como para los extranjeros que vivan entre ustedes. Ahora, este concepto para siempre no es como nosotros lo vemos. Nosotros, ¿verdad? Los que tenemos otra cultura. Este término siempre no aparece en el lenguaje. El siempre como lo conocemos nosotros no aparece en el lenguaje del pueblo de Israel. Sino que lo que quiere decir es que eso es lo que ellos iban a hacer cada vez que purificaran el agua. Para purificar el agua, para poder usarla para purificar personas y hasta cosas. Va viendo todo un protocolo que ya no tiene efectividad. Esa es la ley a la cual Jesús le puso fin, no a la ley del Padre, no a los 10 mandamientos. Déjeme decirle la ley del Padre, porque todo esto eran instrucciones de Dios. Pero no a los mandamientos de Dios, los mandamientos de adoración y moral. Jesús no le puso fin. Por favor, fue a esta ley ceremonial. Porque entonces, ¿cómo usted me explica a mí que aquel que siga la ley ceremonial pero infringe la ley no le sirve para nada? Por eso, porque lo que Cristo le puso fin era a todo lo que lo simbolizaba a él. Todo esto de la ley ceremonial, que era para purificación, para perdón de pecado, ya Cristo es quien nos purifica y nos perdona. Por eso es que Él a todo este protocolo le puso fin. Ya no hay que hacer nada de eso. Y eso te lo explico para que ustedes vean. No tan solo eso, habían un sinnúmero de protocolos para quedar perdonado, para quedar justificado. Pero la gente seguía con su pecado porque era letra y no el espíritu. Pero cuando Él es espíritu, que es el que pone la ley en el corazón y en la mente, todo cambia. Porque ahora ya no es la letra la que me dice que no puedo pecar contra Dios, sino que es el espíritu el que me redarguye de todo pecado. De todo pecado. Su nombre es gloria. Le pueden alabar. Aleluya. Su nombre es gloria. Oh, gloria al Señor. Dios es bueno y maravilloso. Ok. Vamos ya culminando este capítulo 3. Su nombre es gloria. Esto es palabra de Dios, amado, no es mía. Yo estoy siendo vocero. Esto yo no me lo inventé. Esto está escrito aquí en la Biblia. Y millones de personas lo saben. Pero hay un sector que estamos orando por ellos, por estos cristianos, ¿verdad? Que aman a Dios, que se le enseñaron mal, para que puedan entender lo que la Biblia así lo explica y lo dice. Bueno, Romanos 3, versículos del 27 al 31. ¿Dónde pues está la jactancia?
queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Mire cómo dice Pablo, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No dice sin los mandamientos. Los mandamientos es lo que nos dice qué no debemos hacer para no fallar a Dios y qué debemos hacer para agradar a Dios. Seguimos leyendo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Va viendo que la circuncisión no vale, es por fe. Luego, por la fe invalidamos la ley, dijo Pablo. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. Mira cómo dijo Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Está viendo, amado? ¿No se escucha? Me están diciendo que no se escucha. ¿No se escucha? Alguien que por favor me diga, porque me acaba de poner Damaris Cruz que no se escucha. Alguien que me diga que está escuchando, por favor. ¿Escuchan? ¿Hello? ¿Alguien que me diga si escuchan? Gloria a Dios. Sí, ok, me están escuchando. Damaris, verifica, Damaris. Puede ser que necesites prender y volver, apagar y volver a prender el celular. Amén. Ok, seguimos, continuamos. Ok, la explicación de estos versículos del 27 al 31. Ya la justificación, esto son cosas que se repiten una y otra vez, hermano, por eso que debe quedar claro. Ya la justificación no es por los rituales de la ley, sino por otra ley, la de la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió ya, la sangre de Él nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justificará por la fe en Jesús tanto a los circuncidados como a los no circuncidados, a todos, a los judíos como a los no judíos, a todo el mundo los va a justificar Dios no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, por el sacrificio de Cristo. Amén. Y algo que es tan terrible, ¿por la fe se invalida la ley? Pablo dice, pues claro que no, sino que se confirma la ley. Porque Jesús cumplió en sí mismo la ley ceremonial. Toda la ley ceremonial apuntaba a Cristo. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Ay, ya. Para que nadie regrese a su casa. Ay, ya llevé el cordero. Ay, cuánta obra hice para que me perdonaran. Ya estoy perdonado. Nadie se puede jactar delante de la presencia de Dios de ser perdonado porque llevó cordero, porque se limpió con agua bendita. Nadie se jacta por las obras de los rituales, sino que es simplemente por los méritos de Cristo, que fue Cristo el que fue a la cruz del Calvario a derramar la sangre, aleluya, perfecta, para que tú y yo seamos limpios de todo pecado, justificados por la sangre de Cristo, no por la sangre de los machos cabríos. Qué hermoso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios justifica al hombre, no solo lo perdona, sino que esa palabra justificar, hermano, es más profunda. Justificar es no tan solo perdonar, sino borrar la deuda. Borrar la deuda. ¿Vio qué lindo? Qué lindo. O sea que ya no tenemos antecedentes penales con Dios. Si es que no volvemos a cometer infracción de la ley. Porque no se crea que eso es así. Si vuelves a cometer infracción de la ley, eres culpable delante de Dios. Y como dijo el escritor de los Hebreos, pisoteas la sangre poderosa, aleluya, y sin mancha del Hijo de Dios.
Si tú vuelves a cometer infracción de ley, pisoteas a Cristo. Por eso es que tenemos que vivir una vida agradable a Dios y luchar por no pecar contra Dios para que no pisoteemos la sangre de aquel que murió por nosotros. Porque los que debíamos morir éramos nosotros. Lo que pasa es que temporalmente se usaba un animal para que no nos pusieran a nosotros en el altar para ser aniquilados. Hasta que llegara Cristo para ocupar ese lugar que era nuestro lugar. Él lo ocupó y murió por nuestros pecados, saldando la deuda y borrando nuestros pecados. Terminando, amados, la oferta de Dios es creer en Jesús. Y te va a recibir como hombre justo. O sea, no habrá balance, no habrá pena que pagar. Y Él te da de su espíritu para que lo puedas agradar y para que no vuelvas a pecar. ¿Qué Jesús le dijo a la mujer que la encontraron en pleno acto de adulterio? ¿Dónde están los que te acusan? Pero no lo dejó ahí, sino que le dijo, vete, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Va viendo? Cometiste infracción de la ley. No lo vuelvas a hacer. Porque es que a Dios no le agrada que tú infrinjas la ley. A Dios no le gusta. Y mira, amados, si es que siendo cristianos volvemos a fallarle a Dios, el apóstol Juan escribió sobre eso. Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 6. ¿Qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, amados. ¿Vio? La Biblia está clara y no se contradice en ningún punto. Se contradice cuando la malinterpretamos. Porque después chocamos con Juan y decimos, ay, y no que yo no tenía que hacer nada para salvarme. Sí, tú tienes que hacer algo, guardar los mandamientos. Así es, amado. ¿Cómo que usted no va a hacer nada? No. Es que a usted no tiene que hacer nada para que le perdonen su infracción. ¿Va viendo? Pero usted como buen cristiano debe de hacer todo lo posible por agradar a Dios. Y se agrada a Dios guardando sus mandamientos. Bien, amados, he terminado esta clase del capítulo 3 de Romanos. Voy a estar orando ahora, gloria al Señor, por todos aquellos que necesiten la oración. Tengo aquí una petición de uno de los contactos que tengo.